que va a entrar en su examen. Antes de empezar le voy a mostrar el cronograma para que vean un poco, para que vean cuál va a ser su primer examen. Sáquenle el foto, por favor. Voy a bajar. Todavía me falta establecer la fecha de su último parcial, ¿ya? Pero eso lo voy a avisar. Como les mencionaba, el avance de hoy está dividido en esos tres temas importantes que ya a partir de ahora se van a ir haciendo un poco más interesantes, porque vamos a empezar a dejar de hablar de moléculas, que es lo que hemos estado hablando ahorita, que es algo tedioso y algo que no sirve para nada a la larga, solo ciertas cosas relevantes de lo que es el tema, ¿ya? Dentro de los cambios hemodinámicos, ¿a qué piensan que se refieren cambios o trastornos hemodinámicos en un paciente? ¿Cuáles podríamos citar que son esos trastornos hemodinámicos en un paciente? No, anemia no entra ahí. Hemodinámica quiere decir movimiento, ¿no? Entonces, si hablamos de movimiento, ¿qué se mueve en nuestro cuerpo? ¿Ah? Los fluidos. Y dependiendo de ese movimiento patológico vamos a tener los siguientes trastornos. ¿Ya? Vamos a ver en este tema lo que son los trastornos del hemodinámico, propiamente el edema, la congestión y el shock. Trastornos de la hemostasia, la hemorragia y trombosis, embolias, los tipos de embolias, y en el shock, los tipos de shock. ¿Ya? Partiendo por el primero, el más importante y el más frecuente, que es el edema, ¿no? Que da esa manifestación clínica, independientemente de la parte del cuerpo que sea, principalmente en lugares de clive, como vemos aquí el pie, y vemos el importante signo de fovea, que lo están viendo ahí. No es nada más que acumulación en los tejidos intersticiales. ¿Por qué? Para hablar de edema tenemos que recordar que nosotros somos un 60% de agua de nuestro peso corporal total, y la cual se divide en dos tercios intracelular y un tercio extracelular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se produce un edema? ¿Dónde se manifiesta y cómo se regula? ¿Alguna idea de cómo se produce un edema? Hasta ahorita hemos hablado parcialmente en algunos de los temas que hemos estado tocando a lo largo de este mes, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Una idea de cómo se produce? La disminución de la presión corporal. Bien, esa es una de ellas. ¿Algún otro? Tienen que ir leyendo porque, como les mencioné, su examen no va a ser de la diapositiva, se las regalo las diapositivas a ustedes. Un aumento en la presión de los labios. Bien, sí. ¿Ya? Básicamente esas dos funciones. ¿Sí? Por inflamación. Bienísimo. Procesos inflamatorios también pueden causar edemas. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Este es un estado normal donde no se produce edema, ¿no? Aquí vemos un vaso, el intersticio y la piel, en el cual hay un intercambio de fluidos activos. Normalmente del vaso puede ir al intersticio y volver al intersticio en condiciones normales. Cuando se produce alguna alteración, ya sea patológicamente o alteraciones no patológicas, como el incremento de la presión hidrostática, vamos a tener que del capilar va al intersticio, y el cual aumenta el volumen del intersticio, haciendo que las células se separen unas de otras y por consecuente, por algún motivo, no está volviendo al capilar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver esto en el cuerpo? Se va a ver reflejado este es un paciente sin edema, donde el intercambio intersticio y intracapilar se encuentra normal, y aquí vemos que el paciente tiene ya retención, lo que normalmente se llama retención de líquido en el intersticio, lo cual se va a manifestar como edema principalmente en lugares de clive como son los miembros inferiores, aunque puede variar en los pacientes
que están postrados. En los pacientes que están postrados, como los que tienen ventilación mecánica asistida, están meses internados, no le vamos a buscar los edemas en los pies, sino vamos a buscar ¿dónde? En la región sacra, que es el lugar más declive que tienen ellos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Bien. Dentro de lo que son los derrames también hay otro apartadito que cumple más o menos la misma función, son los derrames. Los derrames no es nada más que acumulación de líquido en los lugares virtuales. ¿Y cuáles son las cavidades virtuales que nosotros anatómicamente tenemos? Vamos, fuerte, como si estuvieran estudiando medicina. Pleura, pericardio, peritoneo, ¿no? Y esto también obedece a los mismos principios del edema. Básicamente, cuando hay una alteración, disminución de las proteínas, aumento de la presión hidrostática, cuando hay procesos inflamatorios, van a manifestarse con los derrames. Aquí en esta radiografía vemos un derrame pleural del lado derecho, en el cual tiene la curva de Damasceno y el borramiento del seno costofrénico, que es lo que manifiesta la radiografía, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver eso anatómicamente? Vemos la pleura, que tiene su cavidad virtual que se convirtió en real por aumento de líquido. ¿Cuándo se manifiesta este aumento de líquido en los pulmones? Cuando es mayor a 300 ml, produce sintomatología, produce disnea. ¿Ya? Los otros que manifestaron, el derrame pericárdico. Normalmente el corazón está envuelto por una serosa que lo protege, pero en situaciones patológicas, como procesos como tuberculosis, como pericarditis, como procesos traumáticos, originan que ahí se acumule líquido. Aquí vemos las 4 cavidades en una ecografía de persona y pericardíaco líquido. ¿Ya? Bueno, los edemas pueden obedecer a estos diferentes puntos, principalmente una ineficiencia del drenaje linfático, aumento de la presión hidrostática, disminución de las proteínas plasmáticas, que por ende va a disminuir la presión osmótica, inflamación y causas no inflamatorias. Para hablar de lo que es el drenaje linfático, hay que recordar eso. ¿No? Normalmente nosotros tenemos una red de conductos linfáticos y ganglios linfáticos. ¿Qué función cumplen estos? Cumplen 2 funciones básicamente. Una, que es retener ahí los glóbulos blancos que vengan de los miembros inferiores si tienen un proceso infeccioso y hacer quemadura. Y lo otro tiene, como ven, un sistema de drenaje. Este sistema de drenaje ayuda a que de abajo hacia arriba vaya el líquido y drene al conducto torácico. ¿Para qué? Para que se evite el edema. Normalmente el capilar tiene esta disposición, ¿no? Es un tejido o una célula en el cual tiene alrededor de ella múltiples células y el tejido intersticial, y además está anclado. Pero como ven aquí en esta imagen, el capilar linfático no tiene mucosa, no tiene muscular alrededor, por lo tanto no se puede contraer. Por lo tanto depende de la musculatura circundante, de los movimientos de las extremidades para hacer un drenaje adecuado. ¿Por qué creen que el drenaje linfático se ha puesto de moda posterior a las cirugías estéticas, ya sean lipoescultura, dermoescultura? Porque se altera todo este sistema, y como no tiene contracción propia, hay que estimularlo para que se pueda evacuar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Normalmente, un poco más esquemático, vemos un vaso, el vaso está recubierto por un endotelio, ¿no? Y si el endotelio sufre una lesión o en condiciones normales, los glóbulos blancos pueden salir al intersticio y ir al drenaje linfático para llegar a los ganglios linfáticos para que puedan madurar. ¿Cuál es la función del sistema linfático? Cumple las siguientes funciones: uno, conductivo, en el cual drena todo el líquido excesivo hacia el conducto torácico para que se pueda insertar a la circulación y posteriormente ser eliminado, ¿ya? Y otro, el sistema inmune. Los vasos linfáticos son capilares, están conformados por capilares y ganglios. Los capilares drenan todo el líquido, tanto de la región inguinal como de la región axilar, y ese líquido se va al torrente sanguíneo.
histológicamente vemos que la estructura, la naturaleza tan sabia que ha puesto una vena, una arteria y un vaso linfático, ¿no? ¿Por qué es una vena? Porque miren, si ustedes ven alrededor, tiene escasa musculatura en relación a la arteria que tiene mucha muscular. Y en cambio el capilar linfático no tiene nada de musculatura. Ahora, sabiendo que el drenaje linfático es muy importante para que no se produzca edema intersticial como tal, de ahí derivan los tipos de edemas que hay. Dentro de los tipos de edemas tenemos un edema estático o los linfedemas que son. Este linfedema pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los primarios, principalmente los congénitos por malformación en el sistema linfático, algunos niños nacen con alguna extremidad o genitales aumentados de volumen o a lo largo de su evolución, de su crecimiento y desarrollo por algún simple trauma experimentan aumento de volumen del miembro. ¿Ya? Pueden ser las 4 extremidades, o la región genital. Y los linfedemas secundarios, como su nombre dice, son secundarios a algún proceso, principalmente las cirugías estéticas y ortopédicas, como las cirugías de mama, la lipoescultura o la prótesis de rodilla o de cadera. ¿Por qué se produce el edema? Porque se cortan los canales linfáticos y entonces, si hablamos de una prótesis de cadera donde la incisión va desde aquí hasta acá, aquí ya estamos alterando todo el drenaje linfático. Posterior a esa cirugía, el paciente, si bien la cirugía de cadera salió un éxito, la pierna empieza a aumentar de volumen. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático ha sido alterado. Por eso los traumatólogos, cuando operan a un paciente, ya sea prótesis de cadera, prótesis de rodilla, el paciente tiene que estar con el miembro elevado para que favorezca el drenaje linfático. ¿Ya? Dentro de estos dos linfedemas primarios y secundarios, existe una tercera subclasificación que son los linfedemas. Si ustedes ven, hay personas obesas, los obesos mórbidos, que suben mucho de peso o que bajan mucho de peso por acumulación excesiva de lo que es grasa a nivel de tejido cerebral subcutáneo, producen una obstrucción del drenaje linfático y producen un edema, ya sea en uno o las dos extremidades. Los edemas dinámicos, en el cual no está alterado, no está obstruido el drenaje linfático, ¿no? Lo causa una forma externa, como por ejemplo los esguinces, por ejemplo los edemas postquirúrgicos y el edema estacional, que es bastante frecuente. El drenaje linfático está interno, pero después de las 20 semanas, por aumento progresivo del producto del feto, como ustedes quieran llamarlo, ¿qué es lo que produce la región abdominal? Aumento de la presión intraabdominal, y el contenido va a ser que las venas ilíacas y por ende el conducto de drenaje torácico que baja también se ve comprimido, aumentando la presión hidrostática. Por lo tanto, van a ver a las pacientes, no en todas, después de las 20 semanas, que se produce un aumento de volumen de los miembros inferiores, están edematizados, los pies están hinchados, ¿no? Pero se echan a dormir, perdón, estoy un poco más de la garganta. Se echan a dormir y se levantan con los pies bien. En el transcurso del día vuelven a estar unas empanadas a los pies, pero es por el proceso de aumento de la presión intraabdominal. ¿Ya? Y el otro bastante común, sobre todo en las mujeres de edad avanzada o que tienen trabajo en el cual involucra estar mucho tiempo paradas, producen las famosas varices, que son esas venas tortuosas en miembros inferiores que la insuficiencia valvular las lleva a que aumenten su volumen. Como son de capacitancia, solo se distienden y eso aumenta la presión hidrostática, haciendo que fugue el líquido al exterior y por ende las mujeres tienen dolor. No solo mujeres, ¿no? Estoy dando un ejemplo, varones también pueden tener varices. Entonces eso aumenta el volumen perilesional causando edema y dolor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dentro de las causas más principales de lo que son obstrucción del sistema linfático y que producen edema, tenemos
ya conocida por todos por haber llevado parasitología, ¿no? ¿Qué se llama esto? La filariasis o la famosa elefantiasis, que puede ser uni o bilateral, producida por ¿qué? Y ese se transmite a través de ¿qué vector? ¿Cómo se llama ese? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese? Ya no nombre científico, nombre popular. ¿Ah? Tu tarea para la casa, bien, como habíamos mencionado, ahí está la famosa filaria que ingresa al torrente sanguíneo, perdón, al sistema linfático, lo cual obstruye el drenaje y por ende, de abajo hacia arriba vamos a ver manifestaciones. Miren, el cuerpo superior, normal, y de abajo, de la cintura para abajo, aumento de volumen, en este caso, unilateral, ¿no? Y evidentemente, mientras el edema sea más antiguo, más crónico, van a haber cambios locales de la piel. Vemos, miren, miembro inferior, un cambio de coloración y además de la textura de la piel. A diferencia de lo que vemos al lado, que es un edema producido por una insuficiencia venosa profunda. Normalmente, ¿cómo es que no fluye la sangre hacia abajo en las venas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay unas válvulas a cada cierto nivel que evitan que la sangre vuelva hacia abajo, ¿no es cierto? Que están ubicadas así, donde la sangre va, no puede volver. Las insuficiencias venosas se producen por una alteración en estas válvulas que tienen y causa esto, ya sea uni o bilateral. ¿Y eso qué es lo que produce? En el vaso afectado aumenta la presión hidrostática y esto haga que fugue el líquido, haciendo que haya edema perilesional y los cambios estructurales que tienen ahí. Aquí vemos aumento bilateral progresivo ascendente de miembros inferiores, además de cambios en la textura de la piel y color. Si ustedes ven, estas lesiones que están aquí propiamente se llaman dermatitis ocre, que son característicos de las insuficiencias vasculares. Y si vemos diferencia de esta pierna con esta está mucho más eritematosa que esta. ¿Ya? Además de los cambios, el aumento de volumen, cuando se produce un edema, produce también alteración en la textura de la piel. ¿Han escuchado hablar de la famosa piel de naranja? No es nada más que la famosa piel de naranja se produce en procesos de edemas crónicos, en procesos tumorales de piel y en los famosos cánceres de mama. Y es ese cambio de la textura. Ustedes ven una naranja, la tocan la piel, es la misma textura, la famosa piel de naranja por aumento del edema local. Además de que también pueden aparecer esas vesículas. Como la presión hidrostática a ese nivel sigue aumentando, producen esas lesiones que pueden llegar a perforarse en algún momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Les hago yo una pregunta aquí? Bien, seguimos. Lo más característico, lo más frecuente es la famosa filariasis que ven ese, ¿no? Aumento, en este caso bilateral, en miembros inferiores con cambio de la coloración y cambio de la textura en ambos miembros inferiores, además de compromiso de la región inguino-escrotal. Pero miren la parte de arriba, normal. Esto es macroscópicamente lo que más vamos a ver. Y lo que se ve al microscopio, ¿no? Tejido cerebral subcutáneo en el cual se ven estos aumentos marcados donde es el líquido que está mostrando en la placa histológica. Ahora, ese aumento de volumen, el edema, cuando más tiempo permanezca, predispone a procesos infecciosos. Vemos una pierna aumentada de volumen con eritema difuso que va ascendiendo, que en este caso es una pierna que tiene una celulitis unilateral. Hablamos del edema en regiones digestibles, pero también puede haber edema en los órganos, principalmente el edema agudo del pulmón o en el pulmón como tal, que por aumento de la presión hidrostática retrógrada de la aurícula izquierda llega al alveolo capilar, produciendo que este se inunde. Y si hiciéramos una anatomía patológica de un paciente que está sufriendo un edema agudo del pulmón, lo que veríamos es esa imagen, como si fuera una espuma en el parénquima pulmonar. Y si lo llevamos a la placa histológica,
vamos a ver, ¿no?, las celdas y alrededor, o esto más un rosado más claro, que es el líquido en la región de los alvéolos, además de destrucción de los alvéolos capilares. Por el aumento de la presión hidrostática se produce ya sea en trombosis venosa profunda o insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué va a llevar? Las dos patologías, una vascular y una cardíaca, van a llevar aumento de la presión hidrostática y por ende van a llevar a la producción de edema. Esquemáticamente esto es lo que pasa. Si ustedes pueden ver a este lado, vemos la micro y la macrocirculación de forma normal, ¿no? La sangre que llega a la vena cava inferior a la aurícula derecha, después al ventrículo, pasa a las pulmonares, se oxigena, de ahí pasa a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y posteriormente a la circulación marítima. El proceso, ya sea por valvulopatía, por infarto, por taponamiento cardíaco o por otras enfermedades cardíacas, puede llegar a aumentar la presión principalmente en la aurícula izquierda, lugar de salida, y esto retrogradamente va a hacer que la presión aumente hasta llegar al capilar pulmonar, lo cual va a hacer que este se congestione, aumente de volumen y va a aumentar la presión tanto en el capilar pulmonar como posterior. Ese aumento de presión va a llegar al ventrículo derecho, después a la aurícula derecha, y va a hacer que esta cava superior, después cava inferior, aumente la presión, por lo tanto va a haber fuga de líquido de abajo hacia arriba, de los miembros inferiores a los miembros superiores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De la presión hidrostática aumenta que produce edema, ya sea el edema, aumento de la presión hidrostática puede ser de miembros inferiores, que puede dar también derrame pericárdico, puede dar derrame pleural y congestiones hepáticas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hablamos también que hay disminución de la presión osmótica, pero la presión osmótica ¿de qué depende? Las proteínas. ¿Y las proteínas nosotros de dónde las obtenemos? ¿Ah? Las proteínas se sintetizan a nivel hepático, pero para ello nosotros tenemos que consumir los aminoácidos. ¿Los aminoácidos dónde se encuentran? ¿Dónde? En las carnes de todo tipo. Entonces, por ende, podemos tener el hígado bien, pero si no tenemos una nutrición adecuada en la cual involucra ingesta de proteínas y aminoácidos, vamos a tener una disminución en el metabolismo de las mismas proteínas, por ende va a haber disminución de la presión osmótica. Ahora, es diferente que yo tenga un problema hepático como lo principal, la cirrosis hepática, que me produce una alteración en el metabolismo de proteínas y por otro lado va a aumentar la presión en el sistema porta, lo cual va a predisponer la fuga de líquidos y la disminución de proteínas, por ende, formación de edemas. Y esos edemas se van a manifestar tanto en miembros inferiores como en aumento del perímetro abdominal. Bien. Todo trastorno que altere la albúmina disminuye la presión hidrostática y por ende la presión osmótica, facilitando el líquido o la fuga del líquido al intersticio. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Que el sistema, ¿han escuchado hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona o el sistema RATA, como le dicen algunos? ¿Ya? ¿Qué es lo que produce? Cuando hay esa fuga de líquido al intersticio, el cuerpo lo interpreta como si estuviéramos perdiendo. Entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuál es la finalidad de este sistema? Retener sodio, aumentar el sodio, y el sodio por ende, ¿qué va a tener cuando se retiene más sodio? Más consigo va a traer líquido, va a retener más agua. Entonces, ¿qué es lo que eso trata de aumentar? La presión hidrostática, pero ya la tenemos alterada la presión hidrostática. Entonces se convierte en un círculo vicioso en que el líquido fuga, yo retengo más líquido y sigue fugando, llegando a un punto en el cual la volemia disminuye hasta el punto que no llega a una presión de perfusión renal adecuada y por ende
el riñón deja de orinar y el paciente sigue aumentando el volumen. Sigue reteniendo más líquido y no orina una gota porque no llega a tener una presión de perfusión renal adecuada para que ese riñón pueda orinar, para que el glomérulo pueda funcionar. ¿Cuál es fisiológicamente la presión de perfusión renal o cuál es la presión de perfusión cerebral normal, adecuada para que nuestras células funcionen? Fisiología. Decir presión de perfusión renal es lo mismo que decir presión arterial media. ¿Cuál es la presión arterial media ideal? Dependiendo del libro que lean, dice que normalmente de los 65 a los 70, incluso unos 80, consideran que es la presión arterial media ideal, con la cual cada una de nuestras células puede funcionar de forma correcta. Entonces, disminuye la presión de perfusión renal y el riñón deja de orinar. La reabsorción de sodio por el sistema renina intensiva de este se convierte en un círculo vicioso. Por un lado, nos falta líquido, pero por otro lado todavía teniendo tanto, ¿no? Y sigue claro. Le tengo más líquido y fuga al intersticio, le tengo más líquido y fuga al intersticio. Va a llegar un punto que ese sistema de compensación no va a ser suficiente y por ende el riñón va a definir. Y el paciente entra con mayor edema. Bueno, dentro de las funciones hepáticas, ¿no? Tenemos que el hígado participa en procesos de formación de proteínas y metabolismo de ciertas sustancias. Dentro de ella también tiene una participación activa sobre la glucosa y básicamente sobre la formación de proteínas y de sales lineares. Si el hígado se ve alterado, principalmente para producción de edema, se ve alterado por la hipoaluminemia. No olvidemos que la albúmina es la principal proteína que se encarga de qué en el cuerpo. ¿Ah? Aparte de la presión coloidomótica, ¿qué otra función cumple la albúmina? La albúmina es un transportador por excelencia de ciertos compuestos, como por ejemplo los antibióticos. Sin albúmina o con hipoaluminemia, por más que ustedes le den el antibiótico más caro, el paciente no va a llegar hasta la última célula porque no hay cómo se llegue o se transporte hasta ahí. Por eso muchas veces en terapia lo que hacen es dar albúmina para que haya un transportador del mismo antibiótico hasta la última célula del cuerpo. ¿Ya? El edema, básicamente, ¿no? Por insuficiencia cardíaca, por malnutrición, por insuficiencia cardíaca, aumento de la presión hidrostática, lo cual a largo hace que disminuya el flujo de la arteria renal, ¿no? Activación del sistema renina angiotensina de aldosterona, el cual va a retener más líquido, va a aumentar la volemia, y ese círculo vicioso va a llegar a que llegue a un líquido. La malnutrición, disminución de la síntesis hepática, síndrome nefrótico o hipoalbuminemia va a producir disminución de la presión osmótica, pero posteriormente en edema. Las dos, si no se controlan, si no se lleva un control adecuado, si no lo va a coordinar ese paciente, van a llegar a una insuficiencia renal. Los edemas pueden ser inflamatorios como no inflamatorios. En el edema inflamatorio va a haber un aumento de la permeabilidad mediado por citoquinas inflamatorias, el cual va a denominarse exudado y el cual va a ser rico en proteínas y va a tener una densidad mayor a los 120. En cambio, en el edema no inflamatorio es un trastorno hidrohemodinámico netamente, en el cual va a ser pobre en proteínas y va a tener una densidad menor a 110. Cuando ustedes lean un examen general de orina, un estudio citoquímico del derrame pleural, les va a dar la densidad de líquido. Todo líquido que mandan a estudiar, todos los patólogos o los bioquímicos citan en su resultado la densidad del mismo. En conclusión, la alteración del drenaje linfático va a predisponer a formación de edemas. La alteración de las presiones, tanto hidrostática como coloidosmótica, va a predisponer a la inflamación de edemas. Tanto la inflamación aguda como la inflamación crónica por mediadores inflamatorios va a predisponer a la formación de edemas. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los edemas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Puede repetir a qué se refería con el inflamatorio?
básicamente inflamatorio debido a un proceso infeccioso, principalmente, o traumático. Por ende, va a haber mediadores inflamatorios que van a hacer que aumente la permeabilidad vascular y por ende va a haber mayor aumento de proteínas en ese líquido. Y si lo estudiamos nos va a dar una densidad rica en proteínas y la densidad aumentada. Eso quiere decir inflamatorio. No inflamatorio como el que tenemos en un paciente con insuficiencia cardíaca, que es un trastorno hidrodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Aumento y disminución de las presiones con posterior fuga de líquido. Por lo tanto, si examinamos ese líquido, que va a ser un trasudado, va a ser la densidad baja. ¿Por qué? Porque va a tener menos proteínas. ¿Se entendió? ¿Sí? Dentro de los trastornos hemodinámicos, tenemos dos principales que son la hiperemia y la congestión. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un aumento de células y de flujo en un lugar originado por algún trastorno, ya sea mecánico, metabólico o infeccioso. Hiperemia. La hiperemia es una dilatación arteriolar que incrementa el flujo sanguíneo local, por lo tanto va a haber una infiltración vascular de sangre oxigenada y va a dar un color rojo erytematoso. A diferencia de la congestión, que es una disminución en el flujo de salida, ¿no? Lo cual va a producir una éstasis y una acumulación de sangre desoxigenada, acumulación de la carboxihemoglobina, y por lo tanto va a dar una coloración rojo-azulada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La dilatación arteriolar por un proceso activo, es infeccioso, mecánico, va a dar una hiperemia, aumento del flujo y dilatación a nivel de los capilares, lo cual va a llevar a un rojo vivo, en otras palabras. ¿Ya? La congestión, a diferencia de la hiperemia, es una obstrucción en el flujo de salida y esto va a dar un aumento de volumen a nivel del capilar posterior y por lo tanto va a tener aumento de la carboxihemoglobina y por lo tanto va a dar un rojo azulado. ¿Qué quiere decir? Más adelante la vamos. Dentro de la hiperemia tenemos una aguda, que generalmente es aguda, y esta puede ser general o localizada. Y esta puede ser fisiológica. ¿Fisiológica en cuáles estados? En la actividad física, si nosotros nos vemos, vamos a tener una cierta vasodilatación, vamos a estar más rojos. Va a estar más roja cierta área estimulada. Cuando se va al gimnasio, por ejemplo, y se practica o se estimulan los bíceps, van a ver que por ende van a aumentar de volumen y se van a poner levemente eritematosos. Posterior a comer, cuando ingerimos comida, si viéramos la parte del estómago, va a haber un mayor aumento de sangre en la región del estómago para procesar los alimentos ingeridos. Y las pacientes embarazadas de por sí aumenta su metabolismo basal, por lo tanto va a estar un poco más eritematosa. Ahora, local, los famosos esguinces, ¿no? O los esguinces de tobillo, ¿no? Que van a dar un aumento del volumen local, eritematoso y dolor. Ahora, la congestión aguda puede ser general, por ejemplo, en los choques, en los émbolos. ¿Qué quiere decir eso? Como aquí, imagínate, este es un vaso, ¿no? Que tiene su barrita, pero imaginemos que ese es un trombo. Por ende, todo líquido que esté aquí, si está en los pies, va a intentar llegar hacia arriba y ahí se va a ver obstruido el flujo de salida. Si después un trombo en un vaso, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el líquido por naturaleza, ¿qué es lo que trata de hacer? Llegar a la aurícula derecha. ¿Para qué? Para llegar nuevamente hacia su sitio. Entonces, como sale por acá el sistema arterial, va a llegar al capilar, va a seguir llegando sangre, va a transcurrir al sistema venoso y porque aquí hay una obstrucción que va a aumentar la presión hidrostática, por lo tanto va a haber salida de líquido al intersticio posterior ilegal. ¿Ya? Lo mismo puede pasar en los choques y los émbolos. Los choques, ¿por qué producen aumento o formación de volumen? Porque como saben, un choque puede ser
séptico, puede ser anafiláctico, puede ser distributivo, puede ser cardíaco. Principalmente en los choques sépticos se produce una liberación exacerbada de citoquinas, lo cual produce una vasodilatación generalizada extensa. Por ende va a haber disminución del volumen. ¿Ya? Local, típico, la aplicación de torniquete produce lo que es aumento de volumen. La crónica, principalmente las insuficiencias cardíacas, la hipoxia crónica, muerte celular ligera. ¿Qué es una hiperemia? Por ejemplo, vemos aquí estos dos ojos, en el cual vemos una hiperemia conjuntival, además de una quemosis bilateral, probablemente por sobrecarga de volumen. Lo mismo trata de esquematizar en esta área, una proliferación perivascular de los glóbulos rojos. Si nos vamos a buscar otro órgano, en este caso una congestión, que sería aumento del volumen, pero desoxigenado, pero en este caso, que no es sangre, sino una congestión por células adiposas, lo cual trata de esquematizar la placa, vamos a ver un hígado aumentado de tamaño y disminución de los hepatocitos. Ahora, la congestión básicamente se da muy frecuente en la parte abdominal. Por ejemplo, vemos aquí un intestino, el cual tiene una torsión intestinal. A diferencia de esta torsión intestinal, ¿qué es lo que llama la atención? Cambio de coloración. Esta asa intestinal, si ven, está haciendo como un nudo, está torsionada ahí. ¿Qué es lo que produce? Aumento de volumen. Miren cómo está aumentado el volumen en relación a la asa intestinal de acá. Y además de eso, miren la coloración. Tiene una coloración medio azulada, ¿no? Lo mismo trata de esquematizar acá, esta área de aquí. Lo que ha pasado es una intususcepción. ¿Saben qué es una intususcepción? Trata de decir, si tenemos una manga de ropa, ¿no? la cual normalmente es horizontal. Cuando nosotros retiramos la mano, ¿qué es lo que puede pasar? Que forma un pliegue así de la misma mano. ¿Qué quiere decir? Se ingresó el intestino dentro de su luz por alguna razón. Eso quiere decir intususección. El intestino se entró dentro de su propia luz, y lo cual vemos aquí. Intestino sano, que se entró dentro de este y produce ¿qué? Aumento del volumen con eritema de la lesión. Esto generalmente se da en pacientes pediátricos, no se da en adultos. La causa específica no es sana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que acabo de mencionar. ¿Alguna duda de lo que es hiperemia, congestión, de lo que es edema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dentro de lo que es trastorno hemodinámico también entra la hemorragia. La hemorragia, ¿cómo se define la hemorragia? La hemorragia no es nada más que la extravasación o salida de los eritrocitos afuera de los vasos o en el extravascular. Y esta, desde el punto de vista anatomopatológico, puede ser petequia, puede ser púrpura o puede ser equimosis. ¿Cuál es la diferencia la una de la otra? Una petequia no mide más de 1 a 2 milímetros, una púrpura nos mide entre 3 y 5 milímetros y una equimosis mayor a 2 centímetros. Cuando empiecen a describir en las historias clínicas, las petequias generalmente, ¿cómo se ven? Miren, esto es el ángulo interno del cachete, ¿no? En el cual vemos esos puntos, rojo, eritematoso, ¿sí? Lo cual vemos en este corte también, puntos rojo. Esos son petequias. Esos se pueden producir por aumento de la presión vascular, ¿no? Descuentos bajos de plaquetas funcionalmente defectuosas o deficientes de factores de coagulación. Un ejemplo clásico, no sé si ha pasado la epidemia de dengue. ¿Qué es lo que produce el dengue? ¿El dengue qué produce? El dengue de por sí produce una disminución de las plaquetas, ¿no? Y estas plaquetas disminuyen tanto que producen petequias.
petequias al momento de tomar incluso la presión arterial, que a tal punto está descrito el signo del manguito positivo para el diagnóstico de dengue, que no es nada más y nada menos que mantener una presión arterial media por lo menos 5 a 10 minutos y posteriormente ver tanto en el lugar o dictar si se formaron petequias para el diagnóstico de dengue. ¿Ya? Dentro de las otras alteraciones, que son las púrpuras, que son de mayor tamaño, y estas se pueden ver con un rojo pináceo o esa alteración que tiene ahí, que está medio café, puede ser proceso infeccioso, inmunológico, aumento de la permeabilidad vascular o trastornos de la coagulación, pero principalmente por alteraciones inmunológicas, ¿no? Puede asociarse mucho a los trastornos que producen petequias. Generalmente puede haber petequias y pueden ver púrpuras, ¿no? Puede ser posterior al traumatismo, pueden ser por procesos infecciosos como por ejemplo vasculitis, ¿no? Y aumento de la fragilidad vascular como tal. Ahora, además de la petequia, la púrpura, existen dos hematomas. ¿Qué es un hematoma? Algo que mide más de 2 centímetros, que puede estar en el medio subcutáneo, puede estar en mucosa o puede estar en alguna cavidad, ¿no? En este caso, vemos una mano de una paciente al parecer mayor, en el cual tenemos estos hematomas que miden más de 2 centímetros, los cuales pueden estar tanto en la región mucosa como en otras partes del cuerpo que miden más de 2 centímetros, una acumulación de sangre. Y a raíz de que existe una lesión, existe una transvasación de sangre, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo va a tratar de reabsorberlo y va a dar por ende una coloración diferente pasados los días, ¿no? Por degradación de la hemoglobina, siendo los primeros días rojo, azul rojizo, posteriormente a verdoso azulado, para llegar a tener un color marrón. Y es en esto lo que se basan los forenses para diagnosticar hace cuánto tiempo ocurrió una lesión o una agresión en los tejidos, sobre todo piel, porque hay muchas veces que van y nos dicen, no, me golpeó, y esa degradación llega a más de 7 días y se me golpeó ayer. En otras cavidades, ya sea pericardio, ya sea tórax, ya sea abdomen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Ahí podemos decir que la acumulación de sangre puede ser propiamente llamada como hemopericardio, hemotórax, hidrotórax, dependiendo de qué sea ese líquido que puede haber en las cavidades. ¿Ya? En este caso vemos un corte anatomopatológico en el cual vemos un corte de cerebro, en el cual vemos un ACV hemorrágico, que es un coágulo de tamaño considerable, tanto en el lugar superior como en el inferior. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver muchas petequias en el mismo corte. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Como ya se acerca su examen, todos tienen duda de cómo va a ser su examen, las preguntas van a ser así, ¿no? ¿Cuál de todos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién dice hiperplasia? ¿Cuál es la respuesta correcta? Hipertrofia. ¿Cuál está ahí? ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál sería el inciso? Otro ejemplo. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Ah? D. Y así básicamente son 2 ejemplos de lo que puedo hacer y lo puedo hacer transpirar frío en su examen teórico. ¿Ya? Como ven, van a ser funciones múltiples de encerrar y de sobre todo pensar.
Porque yo esa pregunta la puedo hacer 10 veces de 10 formas diferentes. Y las 10 veces se pueden equivocar. Entonces, lo que queda de hemostasia, trombosis, shock y set, y shock y embolismo, lo vamos a ver en la próxima clase, pero necesito que lean. No están leyendo, se van a aplazar el examen. Se lo estoy advirtiendo. Lean. ¿Qué feriado? ¿Qué feriado? ¿En serio? Entonces sigamos. Hasta donde lleguemos va a ser el examen de salud carnaval. ¿Qué es la hemostasia? Normalmente cuando existe un sangrado en cualquier parte del cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Trata de parar ese sangrado. Y esa respuesta no es generalizada, sino local, porque si no estaríamos coagulando en general. Si yo tengo un corte aquí, la respuesta es local, por mediados químicos, por procesos celulares que van a llevar a que disminuya o se detenga el sangrado. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la activación de estos mediadores? De una lesión vascular, ¿no? ¿Esto qué va a originar? Una vasoconstricción local, ya sea con mediadores neurológicos, ¿no? Y esa vasoconstricción mediada por una lesión en la matriz endotelial, lo cual va a hacer que factores de activación tisular que se encuentran en la matriz celular, que son procoagulantes, se pongan y se activen, produciendo que se produzca trombina, y esta trombina de larga a través del fibro se convierta en fibrina. La fibrina polimerizada o activada es la que forma el coágulo permanente. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando se produce una lesión que va a exponer la matriz extracelular, esto va a producir que haya una vasoconstricción. Por lo tanto, posterior a ello va a haber un acúmulo de plaquetas formando el coágulo blando o el primero, ¿no? ¿Para qué? A raíz de esta formación de plaquetas van a liberar más tromboxano A para que se vayan agregando muchas más plaquetas y posteriormente hagan la red de fibrina haciendo que el coágulo se ponga un coágulo rígido. ¿Ya? El endotelio determina que se produzca la formación, propagación o disolución del trombo. Nosotros vemos el endotelio y adentro vemos glóbulos rojos dentro del vaso, ¿no? Y estos se activan posterior a sufrir una lesión. Normalmente el endotelio tiene lesiones antiagregantes como la prostaglandina P12, como el óxido nítrico, la adenosina, ¿no? Sustancias anticoagulantes como las moléculas conocidas por la heparina, similares a la heparina, tromboglobulina, proteína S. Y los fibrinolíticos que destruyen el coágulo, en otras palabras, como el plasminógeno tipo tisular o TPA, que normalmente se conoce, y la fibrina. Las propiedades trombóticas, ¿qué es lo que hacen? El efecto plaquetal. Cuando se produce una exposición de la matriz extracelular, normalmente el factor de Von-Willebrand que se encuentra en la matriz extracelular facilita, si tenemos un vaso el cual se lesiona, facilita el factor de Von-Willebrand, facilita que las plaquetas que están circulando por aquí se adhieran al lugar de la lesión. Estos efectos van a hacer que más plaquetas se adhieran formando el coágulo blando o el primer coágulo. Las plaquetas tienen un papel central y fundamental en lo que es la coagulación. Forman un tapón hemostático y una superficie de reclutamiento a través de receptores tipo glucoproteínas, citoesqueleto contráctil y dos tipos de gránulos citoplasmáticos. ¿Ya? Y estos son los componentes de las plaquetas, ¿no? Los gránulos, el P-selectina,
No lo memoricen eso porque no les voy a preguntar eso de los gránulos, ya, no necesitan, pero solo para que lo sepan. Y las funciones básicas de las plaquetas son estas. Una plaqueta, una vez activada, tiene la función de adhesión plaquetaria a través del factor de von Willebrand, se adhiere a la matriz intracelular, ¿no? Y eso va a hacer que haya mayor secreción y liberación. Los gránulos de las plaquetas se liberan para que para extraer más plaquetas y que estas plaquetas se sigan agregando al mismo tapón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya hubo la lesión y función de la matriz extracelular, entonces va a haber activación del factor de von Willebrand, que no son más que receptores que reconocen la plaqueta, y esto hace que más plaquetas se activen y se adhieran a la misma lesión. Importante el factor de von Willebrand, porque hay ciertas patologías que el paciente sangra porque no tiene este factor o es deficiente en las células. ¿Ya? Lo que les acabo de mencionar, ¿no? La adhesión plaquetaria está mediada ampliamente por el factor de von Willebrand, ¿no? Actúa como un puente entre los receptores de la superficie plaquetaria. La secreción ocurre después de la adhesión, inicia con la secreción de agonistas y receptores de superficie de plaqueta, ¿no? La agregación. En resumen, la plaqueta se adherió a la matriz intracelular con el factor de von Willebrand. Esta agregación de la plaqueta a la adhesión produce secreción de sustancias que atraen o hacen como atraer más quimiotaxis de más plaquetas, ¿no? ¿Para qué? Para que a la larga se produzca un coágulo de fibrina, produciendo que el coágulo, que inicialmente es blando, se forme rígido y tenga más capacidad de regenerarse la célula. ¿Okay? Lo que vimos hace rato, las plaquetas que se adhieren al factor de von Willebrand, estas se agregan tromboxano A2, ¿no? Y esto trae más plaquetas para que se vayan agredir, formando como una pared, lo cual tapa todo el lugar de la lesión. Y a la larga, a través de fibrinógeno y fibrina, se convierten en un coágulo, como lo vemos aquí, plaquetas con fibrina y fibrinógeno. De la cascada de coagulación, lo único que quiero que aprendan es que esta tiene una vía intrínseca y una vía extrínseca que clínicamente no les repercuten ni les sirven para nada, no sé que se vayan a ser hematólogos, y las cuales se miden de la siguiente manera, ¿no? La vía extrínseca se controla por el tiempo de protrombina, ¿no? Fibrinógeno, factor 7, 10, 2, 5, y la vía intrínseca se controla por factores de coagulación que en Bolivia no tenemos para controlar ni el 12, ni el 11, ni el 9, ni el 8, ni el 10, ni el 5, ni el 10. El único que tenemos para medir esta vía es el fibrinógeno, ¿no? Entonces, fácil. ¿Cómo se controla la vía extrínseca? Con el TP, tiempo de trombina. ¿Cómo se controla la vía intrínseca? Con el fibrinógeno. Porque los otros no hay cómo controlarlo aquí, ¿ya? Importante, la triada de Rickshot. Incluso ha sido pregunta en el examen de residencia algún año, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿O qué quiere decir esto? Que para que se produzca un coágulo tiene que haber necesariamente, principalmente una lesión en el arterial, ¿no? Eso va a generar una hipercoagulabilidad, ¿no? Con una alteración del flujo de sangre y va a producir una trombosis. En resumen, lesionó el vaso, expulsión de la matriz endotelial, más mediadores para que se formen como plaquetas adheridas por el factor de von Willebrand, segregación del gran microgránulo para tener muchas más plaquetas y esas plaquetas formen fibrina y fibrinógeno a la larga. La triada de Wilson, ¿no? La integridad del endotelio es el factor más importante en las células endoteliales, puede alterar también el flujo sanguíneo local y afectar a la coagulación, ¿no? El flujo sanguíneo anormal o turbulento o la retención del mismo puede producir daños. En ciertas ocasiones no es necesario que se produzca una lesión directa, ¿no? Por decir, un objeto que produzca un torniquete va a producir éxtasis en esta lesión y si no se lo libera a tiempo va a llegar a producir un trastorno de coagulación. Eso es lo que trata de decir, ¿ya?
una vez se formó un trombo, este tiene que seguir evolucionando. O evoluciona en el tiempo, podríamos decir. Este puede propagar, acumular más plaquetas, o sea, se puede hacer más grande. Se puede desprender produciendo émbolos, desprendimiento del mismo de entero o de un fragmento. Posteriormente se puede disolver, se formó el coágulo, con el tiempo el cuerpo fue tan capaz de absorberlo totalmente. O se puede reorganizar. ¿No? ¿Qué quiere decir? Automáticamente se formó el coágulo, ¿no? Se resolvió, se eliminó el coágulo, se organizó y se quedó ahí chiquitito. O se reorganizó, ¿qué quiere decir? Siguió el coágulo, pero por demanda fisiológica creó nueva forma de seguir pasando sangre a través de él. O sea, creó, como en la imagen se ve, orificios por donde sigue pasando la sangre. En muchos casos, como pacientes muy infectados, muy sépticos, ¿qué es lo que va a pasar? Se liberan muchas sustancias proinflamatorias, dentro de ellos, además, mediadores de la adhesión plaquetaria, que producen un síndrome de coagulación intravascular diseminada, o el famoso SIP. ¿Esto qué quiere decir? Que un estímulo exacerbado produjo que se sigan produciendo y liberando sustancias más atrayentes de plaquetas para que se sigan coagulando, a tal punto que en todas partes del cuerpo se están produciendo microcoágulos, ¿no? Y estos van a ir a adherirse a ciertos órganos como riñón, cerebro, pulmón, corazón, y los van a liberar obstruyendo su flujo de sangre oxigenada. Por lo tanto, la funcionalidad de estos órganos. O sea, la coagulación intravascular diseminada no es solo que se está coagulando en una parte, sino que está alterando sistémicamente. Y la embolia no es nada más que ese coágulo, que por X motivo se desprendió y llegó a muchas partes del cuerpo. Dentro de ello, Rudolf Wilson en 1848 describió que pueden haber embolias a sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ya? Los tromboembolias pueden ser por gotitas de grasa, burbujas de nitrógeno, restos de placas de ateroma, fragmentos del tumor, médula ósea, cuerpos extraños. Estos émbolos pueden atacarse en vasos, puede producir una obstrucción vascular parcial o completa, posteriormente una necrosis, un isquemia, y posteriormente una necrosis. La embolia pulmonar, que es lo más característico, pero es una de las patologías más silentes, que quiere decir que puede estar presente en cualquiera de ustedes, pero no puede dar sintomatología, generalmente por un trombo que se formó en un miembro inferior y se despegó y llegó a una de las arterias pulmonares, produciendo la obstrucción del mismo. Principalmente, que es lo que va a dar una disnea y una disminución de la oxigenación tisular periférica con mayor disnea del paciente. ¿Y eso cómo se ve? Un cadáver, obviamente, depende de la arteria, el calibre que ha sido afectado y de la intensidad o del tiempo. Va a dar esta manifestación, que vemos un trombo en este vaso que obstruyó toda la irrigación de este lado, por ende el paciente llega a fallecer. Otra patología frecuente es la embolia por grasa. ¿No? La embolia por grasa, normalmente nuestros huesos tienen médula ósea y esa médula ósea es grasosa. ¿Cuándo se producen estas embolizaciones? Cuando hay fracturas. Todo paciente que tiene una fractura ósea tiene alto riesgo de hacer una embolia por grasa. ¿Y eso qué va a dar? Va a dar disnea, va a dar alteraciones en la difusión y perfusión del oxígeno, por lo tanto el paciente puede tener alto riesgo de fallecer. Y más si ese paciente de por sí es inmovilizado por la misma fractura y no es coagulado, va a tener dos riesgos grandes: formar un trombo en miembro inferior o va a formar una embolia por grasa. La clínica produce taquipnea, disnea y taquicardia. ¿Para qué? Para tratar de perfundir o tener más oxígeno, más llegada por parte de los vasos afectados, ¿no? Esto es poco frecuente aquí, la verdad nunca he visto, se ve en la literatura, nosotros somos
los famosos buceadores, tal vez en Brasil es más común, que se sumergen a grandes profundidades y por descompresión tratan de subir rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se libera mayor nitrógeno y produce émbolos del aire, y eso puede llegar a fallas multiorgánicas, incluso un infarto. La embolia por líquido amniótico. Dentro de lo que son las toxemias del embarazo, o las implicaciones del embarazo como tal, también está descrita la embolia por líquido amniótico, que por X motivo llega a pasar, ¿no? Llega a pasar una pequeña porción de líquido amniótico al torrente sanguíneo arterial, y esto produce disnea, cianosis, shock en el paciente, porque se forma como un tapón en las partes de las arterias que llegan a oxigenar tanto cerebro, corazón o pulmón. ¿Ya? Y el infarto como tal es otra embolia, ¿sí? Es una obstrucción de un vaso importante, por ya sea microtrombo o contracción de las mismas arterias. Esto produce una zona de necrosis causando una oclusión de la irrigación de la arteria. Aproximadamente en Estados Unidos el 40% fallece por infartos. ¿Ya? ¿A qué se deben los infartos? ¿No? A oclusiones de las arterias o espasmos locales, hemorragia dentro de una placa de aterodo, compresión extrínseca de un vaso, torsión de un vaso, rupturas traumáticas. Básicamente, todo lo que altere la irrigación de ese miocardio, ya sea por un trombo, por un espasmo, por una placa, va a hacer que dificulte la oxigenación de cierta área del corazón. Los infartos no solo pueden ser en el corazón, puede haber infarto pulmonar, que son los tromboembolismos, puede haber infarto renal, puede haber infarto hepático, puede haber en cualquier área donde llegue a obstruir un coágulo, es un infarto. ¿Qué quiere decir infarto? Disminución de la perfusión, por ende oxigenación, por ende isquemia y posterior necrosis. ¿Ya? Dependiendo de la forma del coágulo, pueden ser los infartos rojos, ¿no? Oclusión venosa oval, tejidos laxos en el cual se puede acumular sangre dentro de una zona infartada, tejido de doble circulación, ¿no? Y este puede recuperar su irrigación. Por lo tanto, si vemos en la anterior diapositiva, vimos un tromboembolismo pulmonar, pero esto es lo que traduce. Nos vimos la arteria ocluida, y si esa arteria irriga todo este segmento del pulmón, va a estar necrótico y posteriormente va a tener complicaciones en la paciente. También existen los infartos blancos, ¿no? Que se producen cuando la oclusión arterial afecta a órganos con circulación arterial terminal, o sea, no tienen otra circulación, ¿ya? No tienen otra circulación, por lo tanto llegan a ser necrosis. Principalmente puede ser ciertas partes del hígado, puede ser el riñón, entre otros. Además de los infartos, puede haber infartos sépticos. Nosotros lo llamamos como émbolos sépticos. Cuando los pacientes se encuentran en un grado de infección tan alta, no necesariamente cardíaca, puede ser una infección en piel, generalmente por estafilococo, pueden causar siembra de ese lugar a diferentes partes del cuerpo. Y estos trombos que están formados por parte de la bacteria, parte de las células degradándose, pueden obstruir otras partes del corazón y cerebro. Ellos se llaman émbolos sépticos o infartos sépticos. ¿Ya? Factores que condicionan el desarrollo de un infarto. La existencia de aporte alternativo. ¿Qué quiere decir? Un infarto va a ser en mayor o en menor medida dependiendo de si ese órgano tiene doble circulación, si llega sangre por otra parte. Por lo tanto, va a haber más posibilidad de que se recupere o de que se llegue a un proceso de necrosis, ¿no? Por ejemplo, los pulmones tienen un riesgo arterial, un riesgo bronquial, ¿no? Por lo tanto, puede producir un infarto inducido por la tromboembolia. Si el pulmón, que tiene múltiples irrigaciones, tanto bronquial como pulmonar, si es pequeño puede suplir la demanda, pero si es grande, como que uno se termina infartando,
también va a depender mucho de la velocidad de instauración. ¿Qué quiere decir? Si el infarto, en lugar del trombo, se fue llegando o fluyendo gradualmente, un trombo llegó aquí, y ese originó que se vaya agregando más plaquetas, se va a hacer un trombo, pero va al mismo paso, al mismo fluido. Y esto es gradual, va a hacer que el daño en cierto órgano sea menos. A diferencia de que un tiempo no tiene el número inferior fluyendo totalmente, en lugar de irrigación, como por ejemplo la arteria pulmonar que vimos hace rato. Si es de forma pausada, las anastomosis, irrigaciones y shock que se formen en ese órgano van a salvar a ese órgano. También va a depender de la vulnerabilidad del órgano, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo un infarto en pulmón que en cerebro, no es lo mismo un infarto en riñón que en cerebro, no es lo mismo un infarto en corazón que en cerebro. ¿Por qué? Porque en cerebro las neuronas son muy oxígeno dependientes. Si el riego sanguíneo se altera por lo menos 3 a 5 minutos, ya empieza a haber daño y cambio neuronal severo que pueden derivar de una muerte misma de la célula y por ende del paciente. Además, va a depender también de que muchos órganos pueden tener mucho requerimiento de sangre, y esa sangre, por más que se haya producido una obstrucción, esta sangre que tiene aquí, si está cargada de oxígeno, hasta que este oxígeno se acabe de todo lo que le llegó aquí, va a tener mayor probabilidad de sobrevivir a que alguien que llegue con una sangre desoxigenada. Y el famoso shock. ¿Qué es un shock? O choque que dicen ahora. ¿Cómo se define un shock? No es nada más que una hipoperfusión tisular generalizada, en la cual no hay oportunidad de que se produzcan las demandas mínimas en todo el organismo, ¿no? Esto puede ser debido a varias circunstancias que se caracterizan principalmente por hipotensión sistémica debido a una reducción del gasto cardíaco o una disminución del volumen sangrante, pero circulante eficaz. Y dentro de los principales tenemos el choque cardiogénico. ¿Qué es el choque cardiogénico? El choque cardiogénico no es nada más que una falla de bomba, que ya sea por un infarto, ya sea por una pericarditis, ya sea por un taponamiento cardíaco, no está llevando adecuadamente oxígeno, no está bombeando lo que debe bombear, por ende va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega a ciertas células. El shock hipovolémico, que todo el mundo ya conoce, que es nada más que perder líquido, ya sea sangre o líquido intersticial. ¿Y eso qué va a llevar? A una disminución de la perfusión renal periférica, de la perfusión tisular periférica, por ende disminución del oxígeno en la periferia, y eso va a llevar a un isquemia si no se corrige. El choque séptico, que es bastante común en pacientes clínicos, que puede ser por una neumonía mal tratada, por una infección mal curada, urinaria mal curada, no es nada más que una respuesta exacerbada ante un agente externo, que esto va a llevar a vasodilatación generalizada, por ende va a pasar a hipotensar y va a llegar a tener hipoperfusión generalizada. Ya no va a dar tiempo. Bueno, dentro de la patología del choque séptico, como saben, el choque séptico está mediado por inmunomediadores, liberación de citoquinas, generalmente originada por sobreinfecciones de bacterias, ya sean gram positivas o gram negativas, y esto va a repercutir en forma generalizada. Dentro de los mediadores inflamatorios, que son liberados por neutrófilos, células inflamatorias, lo cual puede producir una activación celular, ¿no? Y esta activación celular va a derivar en activación de las células inflamatorias, las cuales van a liberar factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, interleucina 18,
Estas van a activar células endoteliales, ¿no? Y moléculas de adhesión secundaria para producir más citoquinas. El cuerpo está tratando de defenderse, pero en ese afán sigue liberando mediadores inflamatorios que van a producir vasodilatación y más agregación de células, y el cuerpo sigue disminuyendo su presión arterial. Además de ello, ya tenemos una activación local, pero el sistema de complementos, que son las 20 proteínas o más de 20 proteínas que les mencioné, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se exacerbe esta respuesta del cuerpo, ¿no? Va a producir anafilotoxina, fragmentos de quimiotáctico y oxoxina, que son marcar más el lugar de la lesión, produciendo un estado inflamatorio, liberación de más endotoxina, y esta liberación de más endotoxina va a hacer que se active el sistema de coagulación y va a producir un síndrome de coagulación intravascular diseminada del paciente. Bien, dentro de los factores que contribuyen a la fisiopatogenia, ¿no? Están la trombosis, aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, formación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Reduce la producción de otros factores anticoagulantes, hay un aumento de la permeabilidad vascular, lo cual va a hacer que se exude más líquido. Si ya tenemos una disminución de la presión por vasodilatadores, va a haber más fuga de líquido, va a haber aumento del edema, aumento de la presión intersticial, lo cual va a dificultar más aún el flujo de sangre, haciendo que de por sí el intravascular se vea tan disminuido que va a ser más viscosa la sangre. Bien. Normalmente, un paciente que está séptico, que tiene una infección generalizada grave, va a tener resistencia parcial a la insulina, por lo tanto va a tener periodos de hiperglicemias, ¿no? Las citoquinas proinflamatorias suprimen la liberación de insulina al mismo tiempo que inducen la resistencia a la insulina. Eso quiere decir, los mediadores inflamatorios evitan que la insulina actúe, por lo tanto va a haber más hiperglicemia. La hiperglicemia reduce el funcionamiento de los neutrófilos y suprime su actividad bactericida y aumenta la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales. Los estados de hiperinflamatorios iniciados por sepsis activan mecanismos inmunosupresores contrarreguladores. Estos mecanismos compuestos en la supresión inmunitaria, ¿qué quiere decir? Cuando hay un proceso de sepsis, todos los procesos inflamatorios o inmunomoduladores activan diferentes procesos dentro de los factores de coagulación, ¿no? Y esto va a producir más mediadores inflamatorios con consecuente liberación o formación de apoptosis del linfocito, entre otros. O sea, esa liberación hace que tanto flujo de células llegue al cuerpo al lugar de la lesión, pero a la larga terminan falleciendo, y esa destrucción de células produce más daño local con más liberación de sustancias proinflamatorias. Dentro de la fase del shock existen tres fases, ¿no? La fase inicial no progresiva, durante la cual el paciente no manifiesta síntomas, el cuerpo está tratando de combatir la infección y el paciente está tranquilo, puede hacer hipofebrilidad. Una fase progresiva que se caracteriza por una hiperperfusión tisular. Aquí ya el paciente empieza a tener manifestaciones, está marmórico, está diafrético, está pálido, está frío. Y una fase irreversible, ¿no? En la cual la lesión tisular está marcada, que por más que hagamos lo que hagamos, por aquí, la hemodinamia, aumentemos presión, aumentemos antibióticos, aumentemos la presión con vasoconstrictores, el paciente termina falleciendo por una isquemia generalizada. Consecuencia, el shock hipovolémico, el shock antigénico hipovolémico puede tener pulso débil, rápido, piel fría, húmeda, cianótica, ¿no? El shock séptico. En el shock séptico el paciente puede estar caliente por la vasodilatación en una etapa inicial, y posterior a la etapa inicial el paciente va a estar frío y va a estar marmórico, ¿no? El pronóstico depende de la causa del shock. Como sabemos, hay cambio clínico, séptico, anafiláctico, hipovolémico, ¿no? Si yo trato la causa principal de todo el shock, lo más rápido posible mejoro la perfusión
Y la hemodinamia del paciente, el pronóstico es mejor a que si lo dejo más horas, más días. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? Esta parte se la voy a pasar al grupo, ¿ya? Para que vean los subtítulos y lean el libro. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre su examen? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro. Puro 100 en el examen.